Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Invite 4, nuestros seguidores y gente que reflexiona con nosotros? Pues estamos muy contentos de este primer domingo de Cuaresma que estamos enfrentando en las lecturas. Nos acompañan el padre Jaime Paredes y el diácono Toño Tame. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Y Sí. bueno, vamos a cambiar de giro porque la cuaresma ya comenzó este miércoles de ceniza y las lecturas se comienzan a hacer lecturas que nos llevan a la reflexión de la conversión de nuestros pecados. Y vamos a tener una lectura hermosísima hoy que señala todo lo que pues vamos a gozar en esta cuaresma en preparación a la Pascua. Jaime, ¿quieres decir algo antes o pasamos a la lectura? Iniciamos con la lectura inmediatamente. Perfecto. Toño, ¿nos haces el favor? A Sí, falta de claro, pantorrillas, porque Jaime va a comenzar la reflexión, entonces pues, te toca a ti la lectura. muy bien, con mucho gusto. Pues seguimos tomando el Evangelio según San Mateo y el texto dice así. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, te daré esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Muchas gracias, Toño. Jaime, ¿cómo le entras a este texto tan especial, ¿no? Tan valioso para nuestra vida espiritual. Pues la verdad, no sé ni cómo entrarle, Muy por bien, dónde entrarle. por donde quieras, por donde quieras. Es muy rico el texto. Les diré algunas cosas que me llamaron la atención y ojalá les ayude a los amigos que nos siguen. Eh, bueno, este evangelio lo hemos conocido como el Evangelio de las Tentaciones. Algunos autores hacen como la distinción, no son tentaciones, son pruebas. Y es ahí donde ya yo me destanteé un poquito para ver un poco la diferencia, ver de qué se trata. Es verdad que no nos gusta pensar en alguien que nos prueba, ¿no? Alguien que nos prueba, alguien que como si jugara con nosotros. Eh, entonces, pues ya leyendo un poco ahí el vocabulario teológico que llevaba en el seminario, pues ahí sí juntan los dos términos, prueba, tentación. Y la prueba, ya leyendo un poquito, significaba precisamente esta situación del hombre, del ser humano, que nos hace conocer la realidad más profunda que hay en nosotros. Es como ponernos a prueba, o sea, una situación difícil va a sacar lo que hay en nosotros, ¿no? De dentro. Eso es como la prueba, ¿sí? No es nada de un juego de Dios que nos pone situaciones, no, sino leemos las realidades, leemos las situaciones como situaciones que nos permiten sacar lo que realmente hay dentro de nosotros. Eso es la prueba.
eso es de Dios, eso es de Dios, es una gracia de Dios. Todas las situaciones vistas desde ese enfoque es, pues Dios va purificando nuestra respuesta hasta sacar lo mejor de nosotros para decir, aquí estoy, Señor, vengo para hacer tu voluntad, que eso es lo mejor de nosotros. Pero esta expresión tiene que ser purificada. La tentación es del maligno, es el engaño, es la farsa, es la mentira, te hace morir, te hace pecar. La prueba te hace vivir, la prueba te hace fortalecerte. La tentación es jalarte para un engaño y morir, o vivir en el autoengaño diciendo sí estoy bien, y en el fondo no. Entonces, por ahí, esa es una primera nota que les comparto después de haber leído este dato del vocabulario que lleva en el seminario, León Dufour. Y bueno, me pareció muy atinado, y a partir de esto entonces fui entendiendo un poquito más este texto de la prueba, tentación, bueno, le vamos a llamar como podamos llamarle, pero bueno, ya con esta distinción, la prueba, esta situación que le hace al ser humano conocer la realidad más profunda que hay en el interior. La tentación es otra cosa. Bien, ¿cómo podemos leer este texto? Yo lo encuadré ya en un segundo punto, ya de reflexión, ya dejamos el término, yo lo encuadré en la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel inicia con una elección de Dios. Lo elige para ser su pueblo a partir de una alianza. Ahí empieza la historia del pueblo. Y entonces, la respuesta que va a dar el pueblo a este llamado, a esta elección, a esta alianza, pues va a ser una respuesta de libertad. Lo que Dios querrá es una respuesta libre de la parte del pueblo de Israel. Responde libremente, y después, bueno, no voy a hacer toda la historia de la salvación, pero bueno, están los patriarcas, Abraham, que responde con la fe, responde a esta alianza, y bueno, ya después el pueblo de Israel que va a flaquear, va a traicionarse, va a ser infiel, no responde a esta elección, a este llamado, aunque Dios está allí. Y de hecho, pues también esta respuesta pues se ve así, pues ya viciada, ya el pueblo empieza a ya no creer, empieza a verse metido, sumergido en sus propias idolatrías, en sus propias mentiras, y sucumbe. Es en este periodo en donde Dios elige y donde el pueblo va a responder, donde entra este elemento que llamamos tentación, ¿sí? La tentación. Vamos a llamar en estos puntos, Dios elige, llama para formar una alianza con él. El pueblo va a tratar de responder, pero en este lapso de respuesta, pues entra todo este juego. Es un misterio, ¿no? El misterio de decir, no creo, respondo a mi modo, no confío, no te elijo, voy a elegir otra cosa, y sucumbe. Esta sería la tentación. En un momento de crisis, como si el mal aproveche esta situación para entrar y dibujarnos todo un cuadro distinto. Bien, ese es a partir del pueblo de Israel. Recordemos que a partir de su historia del pueblo de Israel, entonces surge lo que fueron las reflexiones del Génesis, estas reflexiones sacerdotales, y que fue también, y que es la primera lectura del Génesis, la que vamos a escuchar el domingo, este engaño, ¿no? Este engaño de decir, tú elígete a ti, no elijas a Dios. No elijas a Dios, elígete a ti. Y entonces encontramos todo este drama del pecado dibujado en este texto con símbolos de la caída. El hombre que se elige a sí mismo creyendo que en sí mismo va a encontrar la vida, no elige a Dios, se separa de él, y lo que va a encontrar es pues su propia muerte. El hombre ha sido engañado, el hombre se fue con
con un engaño, ya se ha engañado. Entonces, ya van otros puntitos, vimos lo de la prueba, tentación, después vimos un poco la historia del pueblo de Israel, cómo, en dónde se enmarca esto de la prueba, de la tentación. De hecho, el pueblo de Israel va manejando su transcurso en el desierto como Dios lo pone a prueba, y no es porque le ponga tentaciones, no, sino que Dios le va a acompañar para ir purificando su respuesta. Entonces, en Deuteronomio 8:2, aparece esta concepción de Dios pone prueba, pero ya vimos en qué consiste la prueba. No es un juego de Dios ahí maquiavélico, sino es: te acompaño y todo tu camino en el desierto será la oportunidad para que tú respondas con libertad a la alianza. Y eso fue el segundo punto. El tercer punto es el tema de Adán, el tema de Eva, la humanidad. En el libro del Génesis, pues se enmarca toda la humanidad. Y bueno, ya a partir de esto, sin lugar a duda, entramos en el drama más fuerte, El combate entonces del ser humano será contra la propia mentira, una lucha para escoger según la verdad, en que se vive solamente la experiencia de la libertad. Estos tres elementos de luchar contra la mentira, elegir la verdad para experimentar libertad, pues este será el combate del hombre. Este será el combate, elegir a Dios, optar por Él, adherirnos a Él, será ahí nuestro caminar. Pero, ojo, no lo vamos a poder realizar. Esa prueba supera nuestras posibilidades. Quedamos incapaces de elegir la verdad, nos autoengañamos, pensamos que somos libres y en el fondo nos vamos a estar esclavizando, pensamos que por solo hacer cosas en donde no le dé razón a nadie, soy libre y ya me estoy realizando y en el fondo me estoy esclavizando. Todo ese autoengaño lo vamos a estar viviendo y entonces el hombre queda atorado, queda realmente atorado en la prueba, es decir, no responde y cae en la tentación. No vamos a responder, somos incapaces de que nuestra respuesta a esa invitación de la alianza que Dios nos hace, la podamos hacer con libertad. No podemos, sentimos a Dios como el invasor, como el que nos coarta nuestra libertad, como el que no nos deja hacer, tantas cosas que pueden haber en el interior y que preferimos hacer nuestra vida sin Dios. Erigir nuestra educación sin Dios, erigir nuestros gobiernos sin Dios, erigir nuestras elecciones de familia o de realización personal sin Dios. Empezamos con esa línea. El hombre en la actualidad entonces queda atrapado, estamos atrapados en este engaño, en esta farsa de decir, he elegido la verdad, soy libre. Hoy por hoy estamos erigiendo un monumento muy grande a la libertad de que el hombre puede elegir lo que quiera y realizarse. Son autoengaños que en el fondo nos van a llevar a la soledad, a la muerte y no a la alianza. El llamado de Dios es a la alianza, es decir, no estés solo. Es un llamado a la alianza, es un llamado a una relación que te plenifica. Pero bueno, ese es el llamado, estas son nuestras pruebas y esta es nuestra tentación. Dentro de ese marco, entonces, el texto que hoy escuchamos, el texto de Mateo, es la presencia de Dios, que nos va a encontrar hasta donde estamos nosotros, los seres humanos, atrapados en nuestras tentaciones, en nuestras caídas, y nos muestra cómo este texto nos muestra cómo desde la aceptación de esta alianza con Dios nos va a hacer libres. Yo me centré un poco en las respuestas, más que en las tentaciones o en las propuestas del demonio, igual y ahí ya después las reflexionamos un poco, pero las respuestas de Dios, las respuestas de Jesús son estas. Jesús viene a mostrarnos que el hombre es verdaderamente libre cuando le responde a Dios. El hombre es verdaderamente pleno cuando le responde a Dios. El ser humano se va a dignificar cuando verdaderamente le responde a Dios. Y es lo que nos muestran
el pasaje de las tentaciones, por así decirlo, pero el pasaje de este domingo nos muestra a Jesús respondiendo con el amor al Padre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comunicación constante, el diálogo constante con el Padre, eso planifica. No lo tientes, no lo invoques. Todas estas respuestas están en la primera, Deuteronomio 8:3. La segunda, no tientes al Señor tu Dios. Cuando lo invoques, no lo tientes, Deuteronomio 6:16. Y Deuteronomio 6:13, la siguiente, a Él solo le servirás. Es decir, ya ves tu vida como un servicio y como un servicio a Dios. Es decir, dispones ya tu vida a Dios. Eso se necesita toda una fuerza, todo un camino para identificarte con Dios. A Él solo le servirás. No tientes al Señor tu Dios y vive de Él, de su palabra. Estas respuestas entonces reflejan al ser humano que ha podido, que puede vencer la propia tentación. Y entonces este texto de Mateo 4:1, que se ha conocido como las tentaciones, pues refleja realmente la belleza, ¿no? La belleza de Dios, que no ha dejado al hombre vivir en su autoengaño, de Dios que no ha dejado al hombre caído, sino que precisamente el acercarnos a Jesús nos permite reemprender el camino, descubrir nuestros pasos hacia Dios, hacia el amor a Dios, escuchar a Dios, el servirle a Él. Ya el texto concluye como si fuera toda una liturgia. Se acercaron los ángeles para servirles, toda una celebración. Es una verdadera celebración. El ser humano redimido, el ser humano que puede responderle a Dios desde su corazón, es ya la liturgia, es ya la celebración plena del hombre redimido. Y solo será a partir de Jesús. Por nuestras propias fuerzas no vamos a salir de tentaciones. No es que yo tenga mi fuerza de voluntad, no es que yo me autoengañe diciendo ya estoy cumpliendo más o menos la palabra de Dios, ahí voy. No, necesitamos acercarnos a Jesús. Él es el que va dirigiendo nuestros pasos para que nuestra respuesta a Dios sea desde nuestra libertad. Por ahí van algunos elementos. Gracias, Padre James. Toño. No, pues Padre Jaime, lo abordaste, yo diría muy, Lo muy, bordó, lo bordó. lo bordó, ¿no? Muy bien. Yo quisiera, si me permiten, Padre Miguel, Padre Jaime, efectivamente estamos empezando un tiempo diferente, ¿no? Desde, ustedes lo van a ver, queridos hermanos, cambian el color de los ornamentos en la liturgia, cambian algunas cosas, y la iglesia nos invita a un tiempo de preparación. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de estar reflexionando en cómo le hemos respondido a Dios en su llamado y prepararnos pues para festejar. Ustedes saben que el tiempo de Cuaresma termina cuando festejamos, porque esa es la palabra, la resurrección de Jesús, ¿no? Ahí termina propiamente la Cuaresma, inicia ya la Pascua, ¿no? Pero en este tiempo de preparación, yo les quisiera invitar, y yo sé que a veces suena trillado, ¿no? Porque decimos que ahora este año sí sea un tiempo diferente. Y como que esa emoción nos dura la primera semana de Cuaresma y después como que se va relajando, ¿no? Entonces, pero yo les quisiera invitar que de veras en esta Cuaresma nos propusiéramos que fuera diferente este tiempo de preparación, ¿no? Entonces yo les quisiera invitar a cosas así como que muy prácticas. ¿Qué les parece? Digo, la mayoría de ustedes, ayer seguramente, digo ayer porque grabamos un poco antes este programa del domingo, ¿no? En el miércoles de ceniza, pues fueron ustedes a que les impusieran la ceniza. Pero yo les invitaría, ¿qué tal si nos acercamos al sacramento de la reconciliación en estos próximos días? Y entonces arrancamos el tiempo de Cuaresma bien preparaditos
recién confesados y recibiendo todas las gracias que nos da ese sacramento, que no solamente perdona pecados, sino nos da fortaleza para resistir mejor las tentaciones, de las que muy bien nos hablaba el padre Jaime, ¿no? Entonces, iniciemos esta cuaresma de verdad de una manera diferente, yo les diría, acercándonos más a este tiempo de preparación. Y entonces, yo les quiero repetir 3 consejos para vivir esta cuaresma que no son míos. Los dijo el Papa Francisco, ¿no? Y ya ven que el Papa Francisco tiende a ser bien práctico. Entonces, el Papa Francisco dice, en esta cuaresma hay que practicar el ayuno, la oración y las obras de misericordia. El ayuno ya sabemos, y yo les pediría pues que se acerquen, por ejemplo, el sitio que tiene la Arquidiócesis de México en Instagram, todos los días postea y va a estar, perdón por la palabra, postea es, todos los días va a estar poniendo textos diferentes que nos van a ir dando ideas de cómo podemos ayunar, porque el ayunar no solamente es dejar de comer algo, ¿no? Podemos hacer ayuno de muchas maneras. Entonces, en Instagram, queridos hermanos, quien no esté, es buen momento, dense de alta en Instagram, buscan Arquidiócesis de México y ahí todos los días la Arquidiócesis está poniendo las formas en que podemos ayunar. Hay que orar. También el Papa Francisco nos dice, hay que orar. Entonces, reforcemos nuestra oración. También ahí en este sitio van a ir saliendo estas ideas. Y obras de misericordia, ¿no? Obras de misericordia. En las obras de misericordia no solamente es darle dinero a quien lo necesite. Yo creo que en esta cuaresma, en algún espacio, podremos ir platicando también de cómo puedo hacer obras de misericordia, ¿no? Segundo, y que va muy en la línea con lo que el padre Jaime nos comentaba, recordar que las tentaciones están vigentes y que el maligno es excelente para engañarnos y hacernos caer en tentación. ¿Se fijaron que en el texto de Mateo el demonio empieza a utilizar palabras que están en la Biblia misma? Y dice, es que está escrito. O sea, el demonio es bastante hábil, entonces tenemos que estar pendientes y saber que las tentaciones hoy están vigentes. Y este tercero me encantó, porque es práctico. El Papa Francisco nos dice que en esta cuaresma hay que desconectarse del celular y conectarnos al Evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que regresarnos todos los días, leer algún texto del Evangelio y hacer una reflexión y oración con ese texto y lo que nos inspire y nos diga ese texto, ponerlo en práctica. Entonces, yo creo que con estos 3 consejos que el Papa Francisco nos dice, pues podemos empezar a vivir una cuaresma de verdad diferente, ¿no? Yo ahí quisiera ahorita dejar mi primera intervención, si me permiten. Muy bien, Toñito, muchas gracias porque hace falta esta catequesis de la cuaresma. Ya estaremos dando pistas a lo largo de la cuaresma para centrar este asunto de la misericordia, de la desconexión del celular, el ayuno, la limosna, la oración. Ya iremos dando pistas, pero es una buena cosa que ya lo presentes como un argumento a reflexionar, ¿no? Yo quisiera regresar al texto. Jaime, tú nos hablabas de la tentación como prueba. En la cultura mediterránea de aquel entonces había el diálogo se hacía como con retos, ¿no? Retos. Yo te reto a que hagas esto, acertijos, ironías,
Esto era muy frecuente en el diálogo de los intelectuales y el reto era una cuestión cultural. Satanás utiliza un reto. Si eres el Hijo de Dios, ¿no? Le pone un reto a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, nosotros sabemos que sí es el Hijo de Dios y como Toño decía, utiliza frases del Antiguo Testamento para retarlo, para que él tome su papel de Dios. Pero el plan de salvación que Dios pensó a la hora de que el hombre se desvió y quiso ser Dios, como decías, Jaime, quiso ser él, el que definiera lo bueno y lo malo para él. Este es el símbolo del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el hombre quiere decidir por su propia mente lo que es bueno y lo que es malo para él. Y nosotros sabemos que el hombre no puede hacer eso porque no tenemos toda la información, toda la sabiduría para decir lo que es bueno y malo para nosotros. Y entonces tenemos que recurrir a Dios, a la palabra de Dios. Y entonces este reto que le pone trata de regresar a Jesús a la posición de Adán y Eva de estar buscando ser Dios. Y Dios tiene otro proyecto. El Padre Celestial tiene el proyecto de mandarnos a su Hijo para que nosotros aprendamos a ser hombres, criaturas, dependientes de Dios, en alianza con Dios. Y me encanta que hables de la amistad, del acompañamiento que Dios hace de nuestras vidas, porque es un acompañamiento que mucha gente dice que es una carga, ¿no? No, al contrario, es un acompañamiento que nos quita la carga del desgaste de pretender ser Dios. Hay un desgaste muy profundo en la conciencia espiritual cuando una persona está tratando de parecer impoluta, perfecta, que no se equivoca nunca, que siempre tiene la razón, que ve las cosas claramente mientras que los otros no las ven claras. Hay un desgaste muy grande en la conciencia espiritual, en la mente, en el corazón de una persona que está manifestándose ante los demás como Dios. Queremos ser Dios y mandar y nos enojamos y somos violentos cuando la gente no hace lo que nosotros creemos que haga. Cuando la gente no hace lo que nosotros pensamos en nuestros criterios que deben ser las cosas. Y hay un desgaste muy crítico, es un desgaste que yo diría de muerte, de muerte. Ese es el pecado. El pecado no es malo porque Dios nos dice que es malo, porque hay una ley que transgredimos. El pecado es malo porque nos desgastan, porque nos hace caer en una sensación de soledad, de fastidio, de rutina, una separación de los demás. Entonces, este texto de los retos, yo les diría, los retos que le pone Satanás a Jesús, es tratar de que Jesús no nos enseñe a ser hombres, sino que Jesús se ponga en el papel de Dios y el Padre Celestial que manda a Jesús a hacer otra cosa, a enseñarnos a ser seres humanos como hasta a la cruz, ¿no? Seres humanos, aun que nosotros seamos torturados, aun que nosotros seamos escupidos, aun que nosotros tengamos enemigos que no nos quieran, nosotros tenemos que continuar en esta creaturalidad que Dios nos ha dado. Esta creaturalidad que no significa
tener el poder de someter, de cambiar. En un chasquido, Jesús hubiera podido cambiar toda la historia de la humanidad. Sin embargo, el plan de Dios es que nosotros fuéramos hombres, que seamos seres humanos, que nosotros aceptemos la creaturalidad en la que nos hizo, que somos imagen y semejanza de Él, pero en un proceso de aceptación de la humanidad, para que esta gracia que Dios nos da nos haga capaces de ser sus hijos, y siendo sus hijos nos haga caminar en la filiación, para en un momento determinado ser plenificados como hijos de Dios. Esto es un proyecto del Padre. El hombre recibe retos constantemente. El reto es, no te dejes, no te dejes. Tú eres Dios, tú mandas, tú sabes todo, tú decides todo. Tú eres independiente, autosuficiente, tú no te fijes, porque la autosuficiencia parece buena. En este mundo parece buena, pero la autosuficiencia nos lleva a destrozar las relaciones más importantes para nosotros. Las más importantes como la amistad, o como el matrimonio, o como la filiación. La autosuficiencia en un momento nos parece una cosa bondadosa, ¿no? Yo no dependo de nadie, no dependo de nadie. Pero este no depender de nadie nos lleva al rompimiento. Y muchas veces terminamos solos y terminamos insatisfechos, porque el ser criaturas nos hace dependientes, no enfermamente dependientes, ¿no? Ahorita no quiero hablar de las enfermedades de las dependencias y de las codependencias. Esto nos hace sanamente dependientes. Como entre las naciones, ahorita estamos en un proceso de globalización, que unos producen maíz, otros frijol. Somos dependientes unos de los otros. La autosuficiencia en la persona o en los países no es buena, no es buena. Y entonces la autosuficiencia se nos revierte y nos hace pelearnos con todos. Un esposo que es autosuficiente y una esposa que es autosuficiente, porque los dos trabajan y los dos pueden montar sus departamentos y los dos tienen dinero para comer, pues terminan separándose. La autosuficiencia puede ser un arma de dos filos. Por una parte, una claridad de la personalidad, y por otra parte, la separación de los demás. El proyecto de Dios manifestado en la cruz de Cristo es un proyecto de amor, un proyecto de solidaridad. Es un proyecto de ir al encuentro del otro, desde nuestra creaturalidad, de nuestra limitación, ser conscientes de que no tenemos toda la fuerza, toda la verdad, no somos Dios, no somos Dios. Queremos tener la vida de Dios. Y Jesús, a lo largo de su vida, las tentaciones, un resumen el reto que le puso a Jesús toda la vida. Toda la vida fue un reto para Jesús. Sabiendo que era Dios y sabiendo que él tenía la fuerza para cambiar la historia con una varita mágica, un chasquido, se sometió a la voluntad del Padre de enseñarnos a ser seres humanos. Esto es maravilloso. En la Cuaresma, mucho de la Cuaresma es el fracaso. Es el fracaso. El fracaso
positivamente el fracaso de darnos cuenta que no somos Dios, que no podemos cambiar ni nuestro modo de pensar, ni nuestro comportamiento. Estamos fracasando y fracasando constantemente, pero la reflexión a la que nos lleva la Cuaresma, según esta perspectiva, es tú date cuenta de la necesidad que tienes de la misericordia de Dios. Date cuenta de la necesidad que tienes de los demás. Date cuenta de la necesidad que tienen los demás de ti. Date cuenta que no eres un autosuficiente en este mundo, sino que tú puedes donarte y recibir la donación de los otros. Date cuenta que no eres Dios. Date cuenta que eres un ser humano que yerra, que se equivoca, que peca, que eres limitado, y ábrete a la misericordia de Dios. Esto es lo que yo pretendería vivir en la Cuaresma, ¿no? Jaime. Pues ya nada más tal vez mencionar de nuevo esto ya con el complemento que han ustedes compartido, pues es este texto, sí, nos presenta a Dios hecho hombre y es para contemplar la posibilidad de que el hombre sí puede responder a Dios, sí puede, no por sí mismo, sino siempre en esta sintonía con Jesús. Yo remarcaría mucho eso porque es también un texto para contemplar, ¿no? Un texto contemplativo, ¿no? Ver al hombre redimido, Jesús que responde, solo a Dios servirás. Es para contemplar a la humanidad redimida y de verdad se necesita mucho todo esto en un ambiente ya que estamos viviendo, pues ya donde la violencia llega al tope, todas nuestras ambiciones nos empujan a vivir cosas muy extremas, muy violentas. Qué importante es abrir paso a esta contemplación. No me refiero a un momento estático, sino a un trabajo verdaderamente interior donde el hombre pueda mirarse respondiéndole a Dios es con Jesús, ¿no? Una respuesta auténtica, libre, desde el corazón. Todo esto Jesús lo hace, es una obra de Dios. Por ahí yo me iría. Muy bien, muy bien. José Antonio, el diácono. Muchas gracias, Padre Miguel. Pues yo nada más quisiera invitarlos, que ya nos decía el Padre Jaime, que leamos con mucho cuidado ambas lecturas que también tenemos este domingo. La primera lectura, que está tomada del Génesis, pues es ese relato maravilloso de cómo Dios crea al hombre, ¿no? Y termina, pues, cuando Adán y Eva no le hacen caso a Dios y se dan cuenta, pues, que estaban desnudos, ¿no? Entonces, muy bonito, y nos invita mucho a reflexionar este texto y que lean. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Romanos, en donde Pablo, pues, nos empieza a explicar cómo el pecado entró al mundo por un solo hombre, Adán, y cómo por medio de Jesús, pues, nos llega la salvación y la justificación, ¿no? Entonces los invitamos a que puedan leer los textos y reflexionarlos también. Yo ahí dejaría, Padre. Muy bien. Pues yo creo que se podrían decir muchas cosas de este texto. Podríamos analizar palabra por palabra. Satanás, en otro evangelio, en el de Lucas, se retira para una mejor ocasión, ¿no? Y esta ocasión es la cruz. Se retira para tentar a Jesús en el momento más crítico de su vida, en el momento de más donación de su vida. Lo tienta otra vez para que reaccione negativamente a lo que está viviendo y se ponga como Dios. Satanás no es, bueno, el del todo malo. A mí me parece que Satanás
quiere defender a Dios, ¿no? Quiere defender a Dios. Le choca que Dios se ponga en el grado de ser humano y enseñarnos a nosotros como hormiguitas, no, hormiguitas en el sentido de la dignidad, ¿no? Dios es grande y nosotros somos como hormiguitas. Le choca que Dios se ponga en el grado de hormiguita para enseñarnos a ser felices, ¿no? Yo veo aquí, y siempre lo he visto a lo largo de mi historia religiosa, de este camino espiritual. Yo he visto que Satanás una y otra vez trata de defender a Dios y no se fija que la decisión de Dios es defendernos a nosotros. Y esto le hace crisis a él. Y la crisis mayor es la cruz. Para Satanás es inexplicable que Jesús esté muriendo en una cruz por nosotros, por las hormiguitas, ¿no? Todo un Dios que muere en la cruz por nosotros. Entonces la cuaresma es irse dando cuenta, para mí, es irse dando cuenta el sistema que Dios nos traduce en Jesús para ser felices, para ser felices. La cruz no es el sufrimiento, la cruz es la donación, el perdón, la solidaridad, la responsabilidad. Para nosotros, los cristianos, vamos caminando hacia la cruz como un símbolo, como un signo de nuestra victoria en contra del sufrimiento que nos produce el tratar de ser Dios. Yo allí le dejaría y lo vamos a ir reflexionando poco a poco en la cuaresma y vamos a tener muchas oportunidades. Las lecturas van a ser muy profundas, muy catequéticas y yo creo que pues aquí le dejamos. Les recordamos que compartan, que nos den like. Los likes van aumentando, las vistas van aumentando. Les damos las gracias porque este esfuerzo que es gratis, no cobramos nada por este esfuerzo en el que vamos integrando a otras personas, pues es una alegría para nosotros y más cuando ustedes lo reciben y nos dan sus comentarios. Bendiciones a todos. Bendiciones.